Ya en algún punto el doctor David Rivera de la Parra dijo que la principal causa de pérdida visual, no solo en México, sino a nivel mundial, es la retinopatía diabética y la mano junto con la enfermedad de glaucoma, y ahí se van peleando por el primer lugar. Entonces, pues vamos a empezar con estos casos que les traigo. Al final pueden hacer las preguntas que ustedes consideren importantes. Me gustaría iniciar con esta frase. Esta frase está publicada en 1963 en el British Journal of Ophthalmology y es la frase que encontramos al empezar a estudiar el tema de retinopatía diabética en una de nuestras Biblias de la retina médica, que es el Ryan, que dice, dado que todavía no somos capaces de prevenir los cambios en la retina de los pacientes diabéticos, debemos contentarnos con aceptar, disminuir o retardar el progreso de estos cambios vasculares degenerativos de la retina. Entonces, esta frase en sí nos está resumiendo que todavía, aún a pesar de todos los programas que tenemos y a pesar de todas las metas que se conocen de la ADA, todas las metas de los estudios del Yucca PDS y de todos estos estudios del Wisconsin que se han llevado a cabo en la retinopatía diabética, no hemos logrado prevenir, o sea, hacer una medicina preventiva, que debería de ser la base de toda la medicina, el prevenir para no desarrollar la enfermedad, sino que incluso este tipo de pacientes, o sea, este tipo de pacientes diabéticos, a pesar de que ya se están están en control de glucosa estricto y los estamos tratando de tener en las metas, incluso así van a llegar a desarrollar en un lapso de 10 o de 15 años datos de retinopatía diabética, cambios sutiles pero que van a estar presentes. Claro, es obviamente un paciente que está bien controlado en cuanto a niveles de presión arterial, de lípidos o de hemoglobina glucosilada, va a tener una menor progresión a una pérdida de visión severa a un paciente que no está bien controlado. Pero bueno, me llama la atención esto, que a pesar de todo lo que hacemos, va a ser casi imposible prevenir el desarrollo de retinopatía en este tipo de pacientes. Entonces vamos a iniciar con el primer caso clínico. Este es un paciente, como podemos ver, es un paciente femenino de 45 años que viene a una revisión general al instituto. En cuanto a sus antecedentes, es relevante que tiene el antecedente de diabetes mellitus tipo 2, refiere 5 años de evolución, refiere que está con tratamiento con hipoglucemiantes orales. Al hacer el interrogatorio más dirigido le preguntamos si en algún punto este paciente ha consumido algo más que sus medicamentos de glucosa o si se está colocando insulina, refiere que no, que solamente hipoglucemiantes orales. Le preguntamos si ha acudido a alguna revisión o exploración oftalmológica previa. La paciente nos dice que no, tampoco, es la primera vez. En cuanto a la capacidad visual mejor corregida en el ojo derecho, que es la imagen que tenemos arriba y a la izquierda, es una capacidad visual de 20-25 con una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio, o sea, una presión intraocular normal, y tiene la presencia de catarata en ese ojito, o sea, prácticamente un LOX NO2 NC2. En cuanto al ojo izquierdo, la agudeza visual mejor corregida es de 20-30, con una presión intraocular también dentro de parámetros normales en 12 milímetros de mercurio y también la presencia de una catarata incipiente, que es la imagen que tenemos inferior y a la derecha. Entonces vamos a enfocarnos primero en el ojo derecho. A la exploración del ojo derecho llama la atención que podemos ver un fondo de ojo con un vítreo transparente, o sea, se nos permite ver el polo posterior. Esta es una imagen de campo ultra amplio, más o menos, tomada con un aparato que se llama Optos, más o menos te da unos 200 grados. Podemos ver todo el polo posterior, podemos ver el vítreo transparente, podemos ver la retina que se encuentra totalmente aplicada, podemos ver la papila con una excavación aproximadamente mediana de un 50-55%, y llama la atención esos cambios hemorrágicos, cambios rojizos puntiformes que se encuentran en todo el polo posterior, que podríamos correlacionar fisiopatológicamente hablando como microhemorragias y como microaneurismas. Prácticamente este paciente tiene en polo posterior tanto microhemorragias como microaneurismas en el ojo derecho. Es importante hacer una distinción entre las microhemorragias y los microaneurismas, porque no habrá quien te pregunte en algún punto cuál es la diferencia entre una microhemorragia y un microaneurisma. Prácticamente es el tamaño. Clínicamente se llegan a ver iguales, como esas manchas rojizas puntiformes, pero si llegan a ser mayores de 100 micras, automáticamente ya dejaron de ser microhemorragias. Entonces, esto se alcanza a ver en el ojo derecho. En cuanto al ojo izquierdo de esta paciente, podemos ver de igual manera la retina aplicada, una papila bien definida, de bordes bien definidos. Logramos apreciar que hay un tejido que no se encontraba en el ojo derecho. Es un tejido fibroglial,
parece ser que se encuentra vascularizado de igual manera, y este tejido podemos ver que se está proyectando hacia la parte nasal de la retina y está traccionando ligeramente los vasos. Se alcanzan a ver esos vasos en la región nasal, tortuosos, y también encontramos microhemorragias y microaneurismas en todo, predominantemente en todo el polo posterior. Entonces, algo muy importante aquí que les quiero comentar es que a veces, inclusive de las microhemorragias y las microaneurismas, podemos encontrar otro tipo de alteraciones que son las microvasculares intrarretinianas, denominadas como amires. Estos amires muchas veces, inclusive a uno como retinólogo, le causan conflicto. Diferenciar entre un AMIR y una neovascularización es algo muy complicado, que incluso algunos autores llegan a decir que es algo ilusorio, es algo imposible, el poder diferenciar clínicamente tú una AMIR de una neovascularización. Claro, si tienes un neovaso franco que se está proyectando al vítreo, que está ocasionando hemorragia vítrea, pues obviamente va a ser un neovaso. Pero si solamente tienes el cambio, ese cambio telangiectásico, es muy difícil saber diferenciar entre una AMIR y una neovascularización. En estos casos, estaría justificado solicitar un estudio que es uno de los estudios pilares que nosotros tenemos en la retina médica, que es la angiografía con fluoresceína, el cual consiste prácticamente en pasar contraste a través de la vena del paciente y hacer unas tomas del fondo de ojo con una cámara especializada. Normalmente nosotros lo hacemos con Spectralis, y valorar cierto tiempo. El contraste tarda más o menos de 8 a 10 segundos en llegar a la circulación coroidea, y posteriormente que pasa la circulación coroidea comienzan las fases, que comienza con una fase arterial, una fase arteriovenosa temprana, media, tardía y fases de recirculación. Y nosotros ahí lo que valoramos es si estos amires son en verdad amires o si son francamente neovasos. Entonces, en algunos casos en los que te puede llegar a quedar la duda, que es una retinopatía proliferativa, una retinopatía no proliferativa severa, que no estás seguro si eso que estás viendo es una MIR o es un neovaso, está justificado que tú solicites una angiografía con fluoresceína. Aquí tenemos en esta imagen una angiografía con fluoresceína y podemos ver cómo hay un fenómeno que nosotros en retina denominamos fenómeno de fuga, en el cual podemos ver todo este contraste, cómo está saliendo por la pérdida de la permeabilidad vascular, así como por la pérdida de los pericitos. Y esto a su vez hace que durante el transcurso de las fases, durante las fases iniciales, se pueda apreciar esta hiperfluorescencia temprana que va a aumentar tanto en tamaño como en extensión hasta las fases tardías. Entonces, de esta manera nosotros podemos corroborar que sí hay la presencia de una neovascularización en este tipo de pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo y podemos ver cómo se alcanza a apreciar a nivel de la arcada temporal superior todos estos neovasos, todas estas proliferaciones y toda esta pérdida de la vasculatura y toda esta fuga y este patrón que se ve aquí en el estudio angiográfico. Ahora, este tipo de estudios también es importante porque no solo te van a valorar, en cuanto a la retina médica, no solo te van a valorar lo que es la presencia o no de una neovascularización, sino que también te van a detectar áreas isquémicas. Y muchas veces estas áreas isquémicas se asocian a un empeoramiento o a una mayor tasa de progresión en un menor tiempo determinado. Entonces, como podemos ver, al igual que las fotografías que ya hay de campo ultra amplio, que son las de 200 grados, tenemos estudios angiográficos como este que les puse aquí inferior, que es el C, en el cual pues prácticamente podemos ver este campo ultra amplio de 200 grados y podemos apreciar en toda la periferia todas estas zonas isquémicas. Todas estas zonas isquémicas se van a correlacionar con un empeoramiento del grado de retinopatía e inclusive con el desarrollo en estos pacientes de edema macular diabético. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro en este caso es, para reforzar lo que lo que les estaba yo explicando, es muy difícil poder diferenciar un neovaso de una MIR. Si te queda la duda y es una retinopatía no proliferativa severa, estaría indicado que tú le pidas una angiografía con fluoresceína. ¿Qué tipo de angiografía con fluoresceína? Bueno, si tienes de campo ultra amplio, mucho mejor, porque no solo te va a permitir valorar estas proliferaciones vasculares nuevas, sino también te va a permitir valorar toda la periferia y todas las áreas de isquemia, que nos va a hablar de un peor pronóstico. Entonces, estas son las recomendaciones del Preferred Practice Pattern para cuándo le vas a pedir tú a un paciente diabético una angiografía con fluoresceína. Usualmente, todo paciente que tiene edema macular diabético debe de tener tanto una tomografía de coherencia óptica como una angiografía con fluoresceína.
Si el paciente tiene una pérdida visual que no es explicada por lo que tú estás viendo clínicamente, también está válido o usualmente solicitamos una angiografía con fluoresceína, porque hay que recordar que un patrón de edema macular diabético fluorangiográfico es la isquemia macular. Entonces puede tener isquemia macular que tú no la estás detectando clínicamente y para eso te sirve la angiografía con fluoresceína. Si tú sospechas prácticamente de una neovascularización, que era lo que comentábamos, que no estás seguro si es una neovascularización o si es una MIR, y te queda aún la duda, puedes solicitar la angiografía con fluoresceína. Ocasionalmente la llegamos a utilizar en algunos otros casos de edema macular que no sea diabético o para valorar las áreas de no perfusión. Y algo que quiero que quede importante para todos es que no es un estudio de screening. No todo paciente que es diabético se le va a pedir este estudio, porque a veces el simple hecho de que el paciente refiere tener diabetes, le mandan los estudios, le mandan angiografía con fluoresceína y tomografía, y eso no es lo adecuado. Siempre tiene que haber ciertas indicaciones para cada uno de los estudios, porque aunque este estudio es un estudio que relativamente tiene una tasa muy baja de complicaciones, sí se han llegado a describir, más que nada al tener que pasar contraste a través de la vena. Entonces, prácticamente a este paciente que yo les presenté, al realizarle la angiografía con fluoresceína, presentó áreas de neovascularización y se le dio un tratamiento con láser. Nosotros aquí más o menos las sesiones de láser las agendamos de 1 a 3 sesiones. Originalmente el estudio, el ETDRS y el DRS confirman que la sesión de láser tiene que ser entre 1 a 2 sesiones aproximadamente separadas entre 4 a 6 semanas, con un total de quemaduras por láser de 1,500 a 2,000 aproximadamente. Entonces a este paciente le mandamos láser tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. Recordar que en el ojo izquierdo este paciente tenía un tejido que iba hacia el sector nasal y traccionaba. Es importante que quien está dando el láser no se lo dé a ese tejido, porque puede llegar a contraerse el tejido y puede llegar a causar alteraciones traccionales, inclusive un desprendimiento de retina traccional. Entonces siempre es importante que si se va a dar un láser, aunque exista tracción, hay que tratar de evitar la tracción y dar el láser en las áreas en las que no está traccionando ese tejido. Este es el segundo caso. Esta es una paciente de 56 años de edad que acude con nosotros igual a revisión general. Como antecedente, esta paciente refiere que es diabética de tipo 2, que ha estado en un muy mal control metabólico, que tiene aproximadamente 14 años de evolución. Como antecedentes oftalmológicos, ella dice que en algún punto, en algún otro hospital, recuerda que le dieron 2 sesiones de láser. Cuando nosotros hacemos la exploración, encontramos una agudeza visual mejor corregida de 20/80 para el ojo derecho, de 20/60 para el ojo izquierdo. Las presiones están dentro de valores normales, 18 ojo derecho, 19 ojo izquierdo, y en el segmento anterior encontramos la presencia de una catarata. Algo importante en este tipo de pacientes no es solo explorar el polo posterior, sino que también tenemos que hacer una exploración totalmente completa desde los movimientos oculares hasta valorar todo el segmento anterior. En este tipo de pacientes es importante valorar el segmento anterior, porque muchas veces el grado de isquemia es tan avanzada que llegan a desarrollar vasos en áreas donde normalmente no los hay o donde normalmente es infrecuente verlos. En este paciente, cuando nosotros hicimos la exploración del segmento anterior, encontramos esto en el ojo derecho. Si podemos ver ahí en el reborde pupilar a detalle, se encuentran vasos. Esos vasos no es normal que un paciente los tenga, y eso es lo que nosotros denominamos rubiosis. Al haber rubiosis en el iris de un paciente, automáticamente entramos en el mundo del glaucoma neovascular. Y el glaucoma neovascular, por su desarrollo y sus características y su historia natural, lo podemos clasificar en 3 grados, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es la presencia de rubiosis, como es en este paciente, con presiones intraoculares normales. Este paciente tenía presiones de 18 y de 19, por lo cual entraría dentro de esa categoría. Si este paciente tuviera las presiones elevadas, automáticamente este tipo de glaucoma dejaría de ser tipo 1 y se llamaría glaucoma neovascular tipo 2, y eso ya requiere un manejo multidisciplinario junto con los especialistas en glaucoma. Si este paciente desarrollara una membrana a nivel de los ángulos con sangrado y esa membrana se comenzara a contraer, la presión probablemente estaría por arriba de 50 y ya sería un glaucoma neovascular tipo 3. Aquí tenemos otra foto más a detalle donde podemos valorar estos vasos en el iris. Otra cosa importante aquí
es que existen ciertos pacientes que tienen iris atróficos o que tienen iris más claros que otros y se alcanzan a ver los vasos estromales del iris. Estos vasos a veces es casi imposible poder diferenciarlos de una neovascularización por diabetes. Cuando es así y tú no estás seguro si tienes rubiosis o si son neovasos, o sea, si son neovasos francos o si prácticamente solo es la presencia de unos vasos iridianos prominentes, también puedes hacer una angiografía con fluoresceína del segmento anterior, en donde obviamente si son neovasos vas a poder apreciar este patrón de fuga a nivel del iris. Y si no son neovasos, pues prácticamente no van a tener ningún patrón de fuga y van a ser sus vasos estromales prominentes. También algo importante en los pacientes, principalmente los pacientes que tienen glaucomas neovasculares grado 3, es que a pesar del tratamiento y a pesar de que tú los fotocoagules y les des el tratamiento indicado, muchas veces estos neovasos no tienen regresión completa. Se encuentran ahí todavía en el estroma del iris y esto no habla de que aún existan datos de actividad. Tú puedes tener ahí unos vasos iridianos ahí que son rubiosis, que son neovascularizaciones, pero que ya son crónicos, que no se ven activos y que prácticamente ya es un paciente que está tratado y la retina en la parte de atrás se alcanza a ver isquémica. Entonces es importante que no pienses que toda la rubiosis es actividad. Muchas veces no hay regresión completa. En otros casos sí hay regresión, pero en algunos casos no, y no necesariamente te pueden hablar de que el paciente esté presentando datos de actividad. Esta rubiosis es obviamente un tipo de rubiosis más franca. Aquí probablemente este paciente ya tiene un tipo de glaucoma neovascular 3 con presiones elevadas, con esa membrana fibrovascular que se forma a nivel de los ángulos y prácticamente cierra ese espacio virtual que existe. Y aquí podemos ver en la gonioscopía cómo inclusive puede haber sangre a nivel de los ángulos. Entonces, este es el ojo derecho del paciente. Que les presentaba el caso clínico. Como pueden ver, refería el antecedente de 2 sesiones de panfotocoagulación. Tenemos el láser inferior, prácticamente todas esas huellas atróficas grisáceas de predominio inferior son huellas de láser, y tenemos todas estas microhemorragias, microaneurismas y hemorragias puntiformes en todo lo que es polo posterior de predominio en la arcada temporal inferior, y también encontramos la presencia de neovasos a nivel nasal. Es importante también que cuando nosotros fotocoagulemos o damos el láser siempre se comienza o siempre se da en los cuadrantes inferiores, porque normalmente este tipo de pacientes tiende a sangrar, hacen una hemorragia vítrea, y esta hemorragia lo que ocasiona es que tú en un futuro, cuando quieras dar la fotocoagulación, no la puedas dar porque ya esa sangre es por gravedad baja y toda la parte inferior está cubierta. Entonces siempre fotocoagulamos al inicio inferior, para que si en algún momento el paciente nos llega a sangrar, esa área ya esté cubierta de láser. Se comienza inferior, luego se procede a nasal, posteriormente a superior, y el último cuadrante que cerramos es el cuadrante temporal. Entonces, este es el ojo derecho del paciente y este es el ojo izquierdo. En este ojo izquierdo, como podemos ver, también tiene huellas de láser. Se aprecian unas huellas de láser inferiores y también superiores. O sea, a este paciente ya le habían dado fotocoagulación tanto en la parte inferior como en la parte superior, y encontramos una hemorragia subyaloidea, que se aprecia que es subyaloidea porque se ve ese efecto de que la sangre está prácticamente colgando en la hialoides, ese efecto gravitatorio. Y no solo eso, sino también encontramos la presencia de neovasos a nivel de la arcada temporal superior, y encontramos estos exudados, prácticamente se ven amarillentos, algunos blanquecinos. Aquí no se aprecia muy bien en la fotografía, pero en la gonioscopía con lente de 3 espejos, a la hora de hacer el corte, podíamos ver también que estos exudados estaban dentro de las 500 micras centrales y se asociaban a un engrosamiento del área macular. Entonces esto nos está hablando de que este paciente, además de una retinopatía diabética proliferativa con una hemorragia vítrea subyaloidea, también estaba cursando con un edema macular diabético clínicamente significativo. Entonces, algo muy importante es el papel que juegan los antiangiogénicos en el glaucoma neovascular. En una revisión que se hizo en Cochrane en 2013, esta establecía que actualmente la evidencia disponible hasta ese momento para evaluar la efectividad del tratamiento anti-VEGF como el ranibizumab intravítrea como complemento al tratamiento del glaucoma neovascular no tenía ninguna eficacia. O sea, no, por sí mismo no tenía un beneficio en la presión intraocular. Sin embargo, sabemos que al poner el anti-VEGF, pues hay regresión en la neovascularización del iris,
regresión en los novazos en el ángulo, y esto permite condiciones óptimas para que este tipo de pacientes, en caso de que requieran una cirugía por parte del glaucomatólogo, como puede ser el implante de una válvula, tengan menos complicaciones transquirúrgicas a la hora de poner la válvula, como es el sanatorio. Pero normalmente, si nosotros tenemos un paciente que tiene un glaucoma neovascular, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, como lo platicábamos ahorita, lo ideal, más que poner un antiangiogénico, sería darle fotocoagulación con láser, porque el láser es un tratamiento definitivo. Al nosotros estarlo fotocoagulando y estar quemando áreas o zonas de la retina, el tratamiento se va a quedar ahí para siempre. Si nosotros ponemos un fármaco anti-VEGF, es un efecto transitorio, aunque es un poco más rápido, pero lo ideal siempre va a ser que a este tipo de pacientes se les dé fotocoagulación. Este paciente, como nosotros lo vimos, la indicación fue al ojo derecho, prácticamente le mandamos tratamiento con láser, y al ojo izquierdo le mandamos posición. Es importante que cuando hay una hemorragia vítrea se mande la posición, aunque hay ciertos estudios y ciertos artículos que dicen que la posición no es efectiva. La manera de valorar la posición en un paciente que tiene hemorragia vítrea es bien difícil. Entonces, normalmente no se sabe si sí funciona o no. La verdad es que yo personalmente y la mayoría de mis maestros sí dejan la posición, que es el estar prácticamente sentado o en un ángulo de 45 grados y que el paciente prácticamente duerma con unas 3 o 4 almohadas para que esa hemorragia por gravedad baje y comience a tratar de reabsorberse poco a poco y se vaya eliminando y se vaya aclarando, y nos permite en un futuro tener una mejor visualización y dar una fotocoagulación adecuada. Entonces le mandamos posición al paciente por la hemorragia que tenía en el ojo izquierdo y también le mandamos fotocoagulación. Entonces, en este otro caso, este es un paciente masculino de 43 años de edad, o sea, es un paciente joven. Él acude por baja visual de 6 meses de evolución y él acude refiriendo que ve moscas voladoras, es lo que nosotros denominamos como miodesopsias en el término oftalmológico. Como antecedentes personales patológicos, tiene diabetes mellitus tipo 2 de recién diagnóstico, hace 5 años. Es un paciente que tiene hipertensión arterial, que se encuentra en tratamiento, y como antecedentes oftalmológicos él niega todo, nunca se le ha realizado nada, nunca ha acudido con un oftalmólogo y es la primera vez porque le llama la atención que ve esas manchitas o esas mosquitas que vuelan de predominio en el ojo derecho. Cuando nosotros hacemos la exploración en este paciente, no encontramos rubiosis en el iris. Sin embargo, encontramos que su agudeza visual mejor corregida del ojo derecho es de 20/400, o sea, es una agudeza visual deteriorada. Mientras que en el ojo izquierdo, pues está mejor la agudeza visual, pero aún así es una agudeza visual que ya está comenzando a deteriorarse, de 20/50. La presión intraocular se encuentra en 14 milímetros de mercurio en ambos ojos, y pues hay presencia también de una catarata incipiente de manera bilateral. Este es el ojo derecho. Como podemos ver, pues ya hay cierto daño de retinopatía, tiene una retinopatía diabética proliferativa, tiene una hemorragia vítrea también, hay presencia de una hemorragia subyaloidea, que podemos denominar como subyaloidea por ese nivel que está haciendo de manera inferior ese nivel gravitatorio y que se ve que está por delante de los vasos. También encontramos la presencia de las neovascularizaciones al final de las arcadas, tanto temporal superior como temporal inferior, y encontramos todos esos exudados amarillentos, blanquecinos, que también se asocian a un engrosamiento en el área de mejor visión del paciente, que es el área macular. Esto en cuanto al ojo derecho. Entonces, en este tipo de pacientes, en los cuales, aparte de su retinopatía diabética proliferativa, que aquí en este tipo de pacientes no quedaría la duda de que es una retinopatía diabética proliferativa, pues tienes ya la hemorragia vítrea, tienes la hemorragia subyaloidea, pero además, como en el caso anterior, este paciente tiene algo más. Tiene ese engrosamiento y esos exudados dentro de las 500 micras que entran en la definición de edema macular clínicamente significativo. En este tipo de pacientes está justificado por el diagnóstico clínico de edema macular pedir 2 estudios. Todo paciente que tiene edema macular diabético necesita de 2 estudios. Una angiografía con fluoresceína y una tomografía de coherencia óptica. No es válido que solo al paciente con edema macular le pidan tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque sí, con la tomografía de coherencia óptica podemos ver el edema macular, pero hay ciertos edemas maculares que no responden al tratamiento con terapia antiangiogénica. Y hay ciertos edemas maculares que se denominan focales, a los cuales si yo le doy láser al vaso que está fugando, voy a detener ese edema. O si yo utilizo un tipo de láser que se denomina láser subumbral o micropulsado,
va a mejorar. Y para esto necesito un estudio angiográfico donde pueda yo ver qué vasos estrictamente están fugando. Por esa razón, siempre todo paciente con edema macular diabético, como este caso, requiere de los dos estudios, de tomografía de coherencia óptica y de angiografía con fluoresceína. Eso tiene que ser de cajón para el abordaje del edema macular. Entonces, aquí en este Preferred Practice Pattern de la Academia Americana de Oftalmología, vemos que las indicaciones para que tú pidas una tomografía de coherencia óptica son para detectar, cuantificar o monitorizar un edema macular diabético, para identificar si hay presencia o no de tracción y para evaluar la respuesta a tratamiento del edema macular diabético, así como si el paciente tiene una pérdida que no se puede explicar de la agudeza visual. Son las indicaciones en las cuales estaría justificado pedirle al paciente una tomografía de coherencia óptica. Ocasionalmente se llega a solicitar para investigar algún otro tipo de causas de edema, pero nunca pedirla en un paciente que tiene una retinopatía no proliferativa leve o que no tiene datos clínicos de edema macular diabético. Nunca está justificado que el simple hecho de que el paciente tenga diabetes le mandes tú una tomografía, al igual que la angiografía con fluoresceína. Hay ciertas indicaciones. ¿Y para qué nos va a servir la tomografía de coherencia óptica? Pues prácticamente aquí en esta imagen podemos ver el edema macular, cómo se alcanza a ver en la parte superior. Podemos ver todos estos espacios hiporreflécticos asociados a zonas hiperreflécticas que nos hablan ahí de la presencia de un líquido. Normalmente este líquido causa disrupción a nivel de los fotorreceptores y de las capas tanto internas como externas de la retina, y eso es lo que nosotros valoramos. Valoramos el edema macular tanto con la angiografía como con la tomografía, y con la tomografía partimos de ahí para empezar a tratarlo. El gol estándar para tratar el edema macular diabético son las inyecciones, varía de persona en persona, pero normalmente nos basamos en los protocolos del DSR, y normalmente damos un esquema de 4 a 5 inyecciones en este tipo de pacientes, y a partir de la quinta inyección valoramos los criterios de estabilidad, de progresión o de mantenimiento y vemos si es candidato o no a una terapia de rescate. Entonces, no solamente nos va a servir para tomar de dónde partimos y cómo va mejorando el paciente, sino también nos va a servir para clasificar el tipo de edema que tiene el paciente. Hay muchas clasificaciones. Actualmente se clasifican según el ICO si el edema macular es central o si no es central, pero hay una clasificación que siempre es muy preguntada en los exámenes del Consejo de Oftalmología, que es la de Otani, que prácticamente te dicen tomográficamente cómo se clasifica el edema macular diabético, y pues esa es la respuesta. Puede ser un edema espongiforme, puede ser un edema cistoideo, puede ser un edema con líquido subretiniano o puede ser un edema traccional. Entonces, esta es la clasificación. Y de acuerdo a la medicina existe una ciencia que se llama la clinimetría. La clinimetría nos dice que todas las escalas o todo lo que nosotros clasificamos tiene que tener una finalidad. Y la finalidad de clasificar el edema macular en estos 4 tipos tomográficos es el pronóstico. Un paciente que tiene un edema cistoide no te va a responder igual a un paciente que tiene líquido subretiniano. Un paciente que tiene un edema espongiforme no le va a ir igual de bien o igual de mal que un paciente que tiene líquido subretiniano. El que mejor responde de estos 4 tipos de clasificación tomográfica es el líquido subretiniano. Ahora, si ese líquido subretiniano se asocia a un componente traccional, obviamente el tratamiento con terapia antiangiogénica sí va a tener efecto, pero no un efecto del 100%. O sea, ¿por qué? Porque tú estás quitando el componente a lo mejor vascular, pero no estás quitando el componente de que se está jalando la retina. Entonces ahí ya tienes que pensar en otras técnicas como puede ser una vitrectomía. Entonces una indicación en el edema macular diabético para realizar una vitrectomía sería que el paciente tuviera un tipo de edema macular traccional. Ahora, esta es la clasificación tomográfica. En cuanto a la clasificación fluorangiográfica, que como les dije, todo edema macular va acompañado de una tomografía y de una angiografía con fluoresceína, se clasifica en 3 tipos. Puede ser focal, cuando tú puedes delimitar el punto de fuga. Puede ser difuso, cuando tú tienes la angiografía con fluoresceína y no ves el punto de fuga. Y puede ser una isquemia macular, cuando prácticamente el área vascular foveal está aumentada y tienes un área de isquemia. Esas son las tres clasificaciones o los 3 tipos de edema que hay en la angiografía con fluoresceína. Entonces, este es el ojo izquierdo de ese paciente del que veíamos, que también tiene la presencia de esos exudados que están dentro de las 500 micras, que también tiene microhemorragias, microaneurismas, tiene neovasos, y además podemos ver que en la papila ya está creciendo un tejido. En este caso,
el tejido no es solo fibroglial, sino que ya es un tejido fibrovascular. Y prácticamente podemos ver todas esas zonas fibrosas que están partiendo de la papila con estos neovasos. Y ya esto ya nos da una clasificación que es una retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, que quiere decir que la pérdida visual para que tenga una visión de 5/200 o peor en los próximos 4 meses va a ser mayor que un paciente que no tenga estas características. Entonces vamos a pasar al siguiente caso. Me voy a regresar a este. En el caso de este paciente, lo que decidimos fue mandarle prácticamente pedirle el estudio angiográfico, pedirle el estudio tomográfico, mandarle tratamiento con láser, 2 sesiones a cada uno de los ojos y posteriormente decidimos tratar el edema macular diabético con una dosis de carga de 5 inyecciones para cada ojo en el caso de que presentara edema macular diabético. Y ya a partir de la cuarta o quinta inyección ya tú valoras con una tomografía si está respondiendo, si no está respondiendo, y ya dependiendo de eso es el tratamiento a seguir. Este es un paciente de 55 años. Él refiere una pérdida visual progresiva desde hace 18 meses. Refiere ser o padecer de diabetes mellitus tipo 2 en un muy mal control. Aparte de que tiene un muy mal control metabólico, él refiere que tiene el antecedente de que en algún punto en la pandemia le dieron láser a ambos ojos. Al nosotros hacer la exploración, nosotros podemos ver que en el ojo derecho pues, tiene una capacidad visual de 2,200, mientras que en el ojo izquierdo tiene una capacidad visual de 20,400, con presiones intraoculares de 15 y de 13 y la presencia de una catarata en ambos ojos. Llama la atención y desafortunadamente, así como este caso, el 90% de los pacientes que nosotros vemos aquí en el departamento de retina llegan así, con estas características. Y con visiones mucho peores, llegan con visiones de cuentadedos, con visiones en las cuales perciben luz, discriminan solamente el color azul y prácticamente llegan y pues con muy mal control metabólico y pues son pacientes que ya la retina, como pueden ver en esta imagen, pues ya es una retina que ya está totalmente isquémica, que ya los vasos no se ven normales, que tiene ya un tejido, una proliferación fibrovascular que está abarcando todo el polo posterior, que está contrayéndose, que está traccionando, que está generando distorsión de la estructura y de la anatomía normal de la retina y que tiene involucro del área de mejor visión, que es el área macular. Esto ya clínicamente nosotros lo denominamos como un desprendimiento de retina traccional. Y muchas veces, cuando nosotros vemos esto, en algunos casos hay ciertas áreas de la retina que están abolsadas. Muchas veces es por la tracción, pero otras veces esa misma tracción ocasiona microagujeros o agujeros, regmas, y se comporta como un desprendimiento de retina mixto, porque tiene ya un componente traccional, que de por sí lo tenía, más un componente regmatógeno. Y ese tipo de pacientes son los pacientes que les va muchísimo peor en los procedimientos quirúrgicos. Este ojo solo podríamos decir que tiene un desprendimiento de retina traccional con un involucro macular. Y aquí podemos ver la foto clínica del ojo izquierdo, en la cual de igual manera vemos que sí tiene áreas que fueron fotocoaguladas, principalmente en el sector nasal, en lo que es ecuador y periferia. Sin embargo, llama la atención todos estos tejidos activos con hemorragia que se alcanzan a ver en el polo posterior, que inclusive hacen un anillo ahí a nivel de la mácula. Ese anillo que se alcanza a ver central se forma por la bursa. Nosotros tenemos ahí una bursa que es parte de la hialoides y entonces esa bursa forma ese anillo fibroso alrededor de la mácula y prácticamente está jalando toda la retina. Entonces, en este tipo de pacientes, nosotros normalmente que es el 90% de los pacientes que llegan aquí, son pacientes en los cuales si todavía es viable dar el láser, se intenta dar láser. ¿Por qué? Porque el darle láser a este tipo de pacientes disminuye los riesgos de sangrado transquirúrgico. Entonces nosotros les indicamos el láser no como tratamiento, sino como podríamos decirlo como un adyuvante, como un pre a la cirugía. Se fotocoagula el paciente y posteriormente se programa para cirugía. Siempre se opera el ojo que tiene las mejores condiciones y el ojo que tiene la mejor visión y el que tiene más posibilidades de salir adelante con cirugía. Entonces, se da láser en caso de que sea posible, y si no es posible, también está descrito originalmente, los artículos iniciales eran con bevacizumab, que ya no se usa, ya actualmente hay ciertos fármacos anti-VEGF como el ranibizumab, el aflibercept HB, el faricimab, etcétera.
Poner un medicamento antiangiogénico se ha visto en este tipo de pacientes que disminuye las complicaciones tanto transquirúrgicas como postquirúrgicas, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye el tiempo de sangrado cuando tú lo estás operando y disminuye el riesgo de un resangrado posterior a la cirugía. Normalmente cuando tú operas un paciente diabético hay un 40-45% de que te haga un resangrado en las próximas 4 a 6 semanas. Al tú poner el fármaco antiangiogénico disminuyes ese riesgo y obviamente la vasculatura comienza a tener cierto grado de regresión y cuando tú lo operas es un paciente que no te va a sangrar tanto como un paciente que no fue sometido a terapia antiangiogénica. Normalmente se ponen 5 a 7 días antes de la fecha quirúrgica del paciente. Ahora, también es importante que el paciente se opere, porque si el paciente no se opera y se le colocó este fármaco, Arévalo originalmente en sus descripciones describe un síndrome que se llama síndrome de Crunch, que ocurre, él lo reporta el 5%, pero ya se sabe que puede haber hasta de un 5 a un 11% de pacientes. Estos tejidos se contraen y terminan desprendiendo más la retina. Entonces, si tú le vas a poner el antiangiogénico como prequirúrgico, lo tienes que operar en la fecha en la que se tiene que operar. Y ese es un problema porque estos pacientes metabólicamente están muy descontrolados y muchas veces, aunque se programan para cirugía, la cirugía puede llegar a cancelarse si el paciente no está en las condiciones óptimas. Entonces, en este tipo de pacientes, como en este caso, lo indicado sería tratar de fotocoagular las áreas si es que todavía le quedara espacio, el control metabólico obviamente estricto y en su defecto, si no pudiera hacer eso, colocar el antiangiogénico 7 días previos a la cirugía y se eligió el ojo de este paciente que tuviera mejor pronóstico visual para operarlo. Y entonces aquí es donde ya entramos a un mundo distinto, que es la siguiente diapositiva que les traigo, que es la vitrectomía. ¿Cuál es la función de la vitrectomía? Bueno, nosotros sabemos que la fisiopatología del daño en la retinopatía diabética pues es hiperglicemia, existe formación de productos de la glicación avanzada, hay modificaciones de angiopoyetinas, de quimiosinas, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina B, inclusive ya se sabe que hasta hay un factor inflamatorio al tener la interleucina 6 presente, hay expresión de moléculas como el ICAM1, el BICAM, el PCAM, las selectinas. Entonces, lo que nosotros hacemos con la vitrectomía prácticamente es quitar todo esto. O sea, es entrar con el vitrector y quitar todo el vítreo, se vitrectomiza todo y nada más queda el único factor modificable que es el de la hiperglucemia. Entonces, esto es importante porque además al quitar el vítreo, oxigenamos más la retina. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en este tipo de pacientes, como el caso clínico que les presenté para operar de vitrectomía? Que tengan un edema macular diabético, como lo veíamos, que tenga un componente traccional, un edema macular refractario al tratamiento con antiangiogénicos o con láser subumbral, un desprendimiento de retina traccional, como el caso clínico que les presenté, un desprendimiento de retina mixto, que ya les dije que es cuando la tracción ocasiona un regma, y es tanto traccional como regmatógeno, o una hemorragia vítrea de 1 a 3 meses de evolución, o que sea un paciente que tiene una hemorragia vítrea reciente de aproximadamente 4 a 6 semanas, pero en población vulnerable. ¿Qué quiere decir población vulnerable? Un paciente que sabes que no va a regresar, que es el único ojo que tiene porque el otro ojo ya lo perdió, o un paciente que prácticamente de igual manera por las mismas complicaciones de la diabetes tuvo pérdida visual severa del otro ojo y es el único ojo que le queda y tiene una hemorragia de reciente inicio. Esos son los pacientes, son los casos en los que se debe de individualizar uno por uno y se debe de considerar la vitrectomía temprana. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen cómo este paciente pues tiene una hemorragia, tiene todos esos tejidos, no se alcanza a apreciar bien el polo posterior, pero sí se ven todas esas huellas de láser, tanto superior como inferior. Y lo que nosotros le propusimos a este paciente fue cirugía y así es como normalmente queda un paciente después de una cirugía de vitrectomía. Se retira todos los tejidos, se retira el sangrado, se liberan todas esas áreas traccionales y se completa la fotocoagulación. Normalmente nosotros lo podemos a un paciente que se opera, se puede quedar en aire, se puede quedar en gas o se puede quedar en silicón, eso depende de las condiciones de cada paciente. Lo ideal siempre es tratar de evitar el silicón. Aquí pueden ver en la parte superior una burbuja, que es la burbuja de gas que nosotros le pusimos a este paciente operado. Y bueno, pues esos fueron todos los casos clínicos y por último me gustaría cerrar con esta imagen. Esta imagen es de Edvard Munch. Edvard Munch es un pintor muy famoso y tiene la imagen del grito.
Y me llama la atención esta frase que dice: pinté muchos cuadros únicamente a partir de la imagen que me había llegado al ojo en un momento de agitación. Pintaba lo que aún guardaba en mi retina. Entonces, ¿por qué les puse esta foto de Edvard Munch? Porque Edvard Munch tenía cuadros clínicos de hemorragias vítreas. O sea, no se sabe si, no hay un historial clínico de él que nos diga que tenía diabetes, pero era muy probable que fuera diabético y constantemente él pudo haber sido inclusive uno de estos casos que les acabo de presentar con una hemorragia vítrea. Constantemente en sus cuadros sentía desesperación y pintaba la hemorragia vítrea. Ahí pueden ver en el cuadro de la izquierda cómo está esa mancha negra que es el equivalente a lo que él veía como hemorragia vítrea prácticamente en su ojo. Y también me llama la atención, ya nada más para finalizar, este autorretrato de Edvard Munch haciendo reposo tras el diagnóstico de su hemorragia vítrea. O sea, le diagnosticaron la hemorragia vítrea, se la diagnostica el doctor Riedel, que era el doctor de Oslo, el encargado del posgrado de oftalmología, y le dice desde 1930 el tratamiento que hasta la fecha les acabo de decir para la hemorragia vítrea, que es la posición. Entonces ahí se autorretrata Edvard Munch en una posición de 45 grados con más o menos unas 2 o 3 almohadas para que la hemorragia vítrea baje, y la pinta como una calavera la hemorragia vítrea. Y pues bueno, muchas gracias ahorita por su atención.